Gracia y paz, amados santos. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 68 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. Vamos a comenzar a adentrarnos en el estudio de la tercera de las 4 etapas hacia el avance o la madurez espiritual. Esta etapa le hemos denominado Cristo vive en mí, o la experiencia de la etapa de la cruz. La experiencia de la etapa de la cruz son diferentes, o las experiencias son muy diferentes, o son diferentes en muchos sentidos de las experiencias espirituales previas, las etapas anteriores. Las primeras 2 etapas de la experiencia de la vida pueden ser consideradas como la experiencia de una sola etapa, porque todos estos tratos pueden ser experimentados una vez que la persona es salva. Una persona que es salva de una manera como Dios dice, inmediatamente comienza a resolver el problema del pasado y a tratar con el pecado, el mundo y la conciencia. Aún en las lecciones más profundas, tales como obedecer la enseñanza de la unción y entender la voluntad de Dios, ya la persona va progresando. Por lo tanto, estas experiencias pertenecen realmente a la etapa de la salvación. Sin embargo, hay una diferencia claramente definida cuando llegamos a la tercera etapa. Nos trae al comienzo de otro aspecto de la experiencia cristiana, muchas veces ignorado, y esto sirve como un gran viraje para un cristiano delante del Señor. La hermana Jessie Penn Lewis, autora de aquel polémico libro Guerra contra los Santos, llamó esta etapa el camino de la cruz. Ella usó el término camino para denotar que es en esta etapa que un cristiano comienza a andar formalmente en el camino de la cruz, teniendo la experiencia de la cruz y caminando completamente bajo la cruz. Por lo tanto, de aquí en adelante su andar espiritual entra en una nueva etapa. Más aún, todos los tratos durante las primeras 2 etapas, en cuanto a injusticia, impiedad, aún los sentimientos de intranquilidad en la conciencia, se relacionan casi siempre con asuntos externos a nosotros y no tienen nada que ver con nuestro ser interno. En las primeras 2 etapas concebíamos todos nuestros problemas como cosas relacionadas con los pecados y con el mundo. Pensábamos que si tratábamos con esas cosas ya no tendríamos más problemas. Sin embargo, no es sino hasta que nos consagramos al Señor y le obedecemos en una forma absoluta, dándonos a Él, progresando en Él, y entramos en esta tercera etapa, que descubrimos gradualmente que al seguir al Señor no solo tenemos problemas relacionados con asuntos externos a nosotros o asuntos objetivos, sino también con problemas con nuestro propio ser, asuntos subjetivos, tales como carne, nuestro yo, nuestra constitución natural. Además, estos asuntos internos estorban y ofenden al Señor severamente, y es aquí donde empezamos a ver esto. Al llegar a este punto, vamos a ser dirigidos por el Señor para que veamos cómo la cruz, únicamente la cruz puede resolver todas estas dificultades pertinentes a nuestro ser. Entonces tendremos tratos más profundos en cuanto a estos asuntos subjetivos. Es por eso que por lo que decimos que si un creyente entra en esta tercera etapa, la de la experiencia de la cruz, entonces verdaderamente habrá un gran viraje y parece un nuevo comienzo que va a suceder allí en su vida. El asunto concerniente a la limpieza de la lepra, y vamos a usar esto como un tipo que se nos da en el Antiguo Testamento, en Levíticos 14, del 2 al 9, es un tipo precioso, es una sombra preciosa que muestra muy claramente estas 2 diferentes clases de trato relacionados con los asuntos fuera de nosotros y con las cosas internas de nuestro ser. En la Escritura, un leproso siempre tipifica nuestro hombre caído y pecaminoso. Así que usted mantenga esto en mente cuando lea aún el Nuevo Pacto y ve allí hablar de un leproso. El problema de un leproso no está realmente en su suciedad y su fealdad externa,
sino en el veneno de la enfermedad interna. Igualmente, el problema principal que hay en nosotros, los pecadores caídos, no es exactamente nuestros hechos pecaminosos externos. Y aquí la religión ha hecho mucha fuerza aquí, pero no, amado, no está ahí, sino la naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros, la cual se origina de la vida maligna de Satanás. Por lo tanto, la tipología relativa a la lepra es una descripción muy acertada y completa de nuestra condición pecaminosa delante de Dios. Así que la manera en que se hacía la purificación relacionada con el leproso es una sombra tremenda que se nos muestra allí en Levítico, porque es también la manera en que nosotros somos purificados y tratados delante de Dios. El primer requisito, cuando leemos allí esa porción de Levítico, para la purificación de un leproso, era traerlo ante el sacerdote. Amado, el sacerdote tipifica al Señor Jesús. El sacerdote saldrá fuera del campamento para examinar al leproso, porque el leproso no puede entrar al campamento, sino que debe permanecer fuera. Esto nos dice que nosotros los pecadores no podemos entrar en medio del pueblo de Dios, donde Dios manifiesta su gracia, pero el Señor Jesús ha salido a nosotros a examinarnos. Si es verdad que nos hemos arrepentido de corazón, entonces la plaga de la lepra es sanada a los ojos de Dios. Después que sea sanada, leemos ahí, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, y grana, y hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y lo mojará en la avecilla viva, y lo mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y lo declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. La suciedad del leproso es pecado delante de Dios. Por tanto, requiere la purificación con el rozamiento de la sangre. Esto no tiene como fin la limpieza de la naturaleza pecaminosa, lo interno, sino abolir toda la cuenta de pecados delante de Dios. El procedimiento en la aspersión de la sangre, como oímos allí, como leímos, es preparar 2 aves. Una para ser muerta en una vasija de barro sobre aguas corrientes, y la otra, la cual está viva, para ser sumergida en la sangre y rociada sobre el leproso. El ave que es muerta tipifica al Señor Jesús, que vertió su sangre y sufrió la muerte. El ave viva tipifica al Señor Jesús resucitado de la muerte. Y el agua corriente tipifica la vida eterna de nuestro Señor, que ahora es nuestra vida. Por lo tanto, esto indica que el Señor Jesús vertió su sangre y sufrió la muerte en su vida eterna. Además, la sangre vertida al morir Él y su vida eterna son traídas a nosotros y se hacen eficaces en nosotros a través de su resurrección. El rociar 7 veces indica la integridad de la limpieza de la sangre del Señor. Esta puede abolir toda nuestra cuenta de pecados delante de Dios y nos hace aceptos a Dios. Después de que el ave viva era mojada en la sangre, era soltada en el campo. Y esto significa que después que una persona recibe la muerte sustitutiva del Señor Jesús, la sangre del Señor Jesús se hace eficaz para él y el poder de la resurrección del Señor es manifestado en él y le hace libre. Amados hermanos, vamos a seguir sobre esto en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.